Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse, donde la mente se llena de pensamientos oscuros, donde la ansiedad te aprieta el pecho y sientes que ya no puedes más. Tal vez estás pasando por uno de esos momentos ahora mismo. Tal vez te sientes débil, agotado mentalmente, como si tu fortaleza interior se hubiera evaporado. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. La fe en Dios no es solo un consuelo espiritual, es el arma más poderosa que existe para fortalecer tu mente. Hoy vas a descubrir cómo la fe puede transformar tu salud mental, cómo puede darte una fortaleza que ninguna terapia humana puede igualar, y cómo puedes empezar a experimentar ese poder desde hoy mismo. Piensa en el apóstol Pablo. Este hombre enfrentó persecuciones brutales, fue golpeado, encarcelado, naufragó, pasó hambre, fue rechazado por sus propios hermanos. Cualquier persona en su situación habría colapsado mentalmente. Pero Pablo escribió desde una celda oscura y fría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es posible que un hombre en cadenas, en la peor situación imaginable, declare que puede con todo? La respuesta está en su fe. Su mente no estaba anclada a sus circunstancias, sino a una verdad más grande. Dios estaba con él, y eso lo hacía invencible mentalmente. La fe en Dios reconfigura completamente tu manera de pensar. Cuando tienes fe verdadera, tu mente deja de ser controlada por el miedo. Y aquí está la clave. El miedo es la raíz de casi todos los problemas mentales. La ansiedad es miedo al futuro. La depresión muchas veces es miedo de que las cosas nunca mejoren. El estrés es miedo de no poder con todo. Pero la Biblia dice más de 300 veces, no temas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el miedo es el enemigo número uno de tu paz mental, y la fe es el antídoto perfecto contra el miedo. Cuando tienes fe, entiendes algo fundamental. No estás solo en esta batalla. Tu mente puede estar cansada, pero hay un Dios todopoderoso que nunca se cansa, que nunca duerme, que está trabajando a tu favor, incluso cuando tú no puedes ver nada. El profeta Isaías lo dijo así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Tu fuerza humana tiene un límite, pero la fuerza que viene de Dios es ilimitada. Cuando conectas tu mente con esa fuente infinita de poder, todo cambia. Déjame explicarte algo que la ciencia moderna está empezando a confirmar. La fe literalmente transforma tu cerebro. Los estudios de neurociencia han demostrado que las personas con fe activa tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, tienen mejor regulación emocional, sus cerebros muestran mayor actividad en las áreas relacionadas con la esperanza y el optimismo. Pero los creyentes sabemos esto desde hace miles de años. Proverbios dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La fe produce alegría genuina, y esa alegría es medicina para tu mente y tu cuerpo. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Cómo empiezas a usar tu fe para fortalecer tu mente? Primero, necesitas entender que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Muchas personas dicen: no siento la presencia de Dios, o no siento que mi fe sea fuerte. Pero la fe bíblica no depende de lo que sientes, depende de lo que decides creer. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Y sabes qué dice la Biblia sobre él? Que creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, cuando todo en su situación le decía que era imposible, él decidió creer en las promesas de Dios de todas formas. Esa es fe real. Entonces, cuando tu mente esté bajo ataque, cuando los pensamientos negativos te bombardeen, cuando sientas que te hundes en la oscuridad, ahí es cuando ejercitas tu fe.
Ahí es cuando declaras en voz alta: Dios está conmigo, Dios me sostiene, Dios tiene el control. No lo dices porque lo sientas, lo dices porque decides creerlo. Y algo poderoso sucede cuando haces esto. Tu mente empieza a alinearse con la verdad. Los pensamientos de derrota empiezan a perder poder. La ansiedad empieza a ceder terreno. La Biblia nos enseña sobre la importancia de renovar nuestra mente. Romanos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente ha sido programada por años de preocupación, de negatividad, de mensajes tóxicos del mundo. La fe es el proceso de reprogramación. Cada vez que lees la palabra de Dios, cada vez que oras, cada vez que decides creer en sus promesas por encima de tus circunstancias, estás renovando tu mente. Estás reemplazando mentiras con verdad. Piensa en David cuando enfrentó a Goliat. Todo el ejército de Israel estaba paralizado de miedo. Hombres entrenados para la guerra, soldados experimentados, todos aterrorizados por este gigante. Pero un joven pastor, sin armadura ni entrenamiento militar, caminó hacia el gigante con confianza absoluta. ¿Cuál era la diferencia? Su mente. Los soldados veían a Goliat y pensaban: es demasiado grande para vencerlo. David veía a Goliat y pensaba: es demasiado grande para fallarlo. Misma situación, perspectiva completamente diferente. Y esa perspectiva venía de su fe. David sabía que el Dios que lo había librado del león y del oso, lo libraría también de ese gigante. Tú tienes gigantes en tu vida. Tal vez tu gigante es la depresión. Tal vez es la ansiedad crónica. Tal vez son pensamientos suicidas. Tal vez es un trauma del pasado que no puedes superar. Tal vez es simplemente el agotamiento mental de la vida moderna. Ese gigante se ve enorme, imposible de vencer. Pero con la fe en Dios, ese gigante no tiene ninguna oportunidad. Porque no luchas solo con tu fuerza, luchas con el poder del Dios que creó el universo. Primera de Juan dice: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder que vive en ti por medio de tu fe es más grande que cualquier problema que enfrentes. Ahora, seamos honestos. Hay momentos donde la fe es difícil. Hay momentos donde Dios parece silencioso, donde las oraciones parecen rebotar en el techo, donde los milagros que esperas no llegan. Y en esos momentos, tu mente puede empezar a dudar, a cuestionarse, a sentirse abandonada. Pero déjame mostrarte algo hermoso en la Biblia. Hasta los más grandes hombres y mujeres de fe pasaron por esos valles oscuros. Job perdió todo y gritó su dolor a Dios. David escribió salmos preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Elías, después de una victoria tremenda, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida porque no podía más. Estos gigantes de la fe tuvieron sus crisis mentales, y sin embargo, su fe los sostuvo. Porque aquí está la verdad profunda. La fe no significa que nunca tendrás luchas mentales. La fe significa que nunca estarás solo en esas luchas. Dios no promete que nunca pasarás por valles oscuros, pero promete caminar contigo a través de ellos. El Salmo 23 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es tu fortaleza mental, incluso en los momentos más oscuros. Hay un principio espiritual que cambia todo. Donde pones tu atención, determina tu estado mental. Si tu mente está constantemente enfocada en tus problemas, en tus miedos, en las noticias negativas, en todo lo que puede salir mal, vivirás en un estado constante de ansiedad y debilidad. Pero cuando entrenas tu mente para enfocarse en Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en su poder, algo sobrenatural sucede. Isaías lo expresa perfectamente. Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz mental completa viene de mantener tu mente enfocada en Dios. Esto no es pensamiento positivo superficial. No es repetir afirmaciones vacías. Es anclar tu mente en verdades eternas. Es recordarte a ti mismo quién es Dios y quién eres tú en Él. Cuando la ansiedad te ataca, puedes declarar: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando sientes que no puedes más, puedes recordar: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estas no son solo palabras bonitas. Son verdades que tienen el poder de transformar tu química cerebral, tu estado emocional, tu perspectiva completa. La oración es otro componente esencial para fortalecer tu mente. Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Fíjate en esa promesa: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que no puedes explicar lógicamente, que no tiene sentido dadas tus circunstancias, pero que guarda tu mente como una fortaleza. Esa paz viene de entregar tus cargas a Dios en oración. Cuando oras, algo poderoso sucede. No solo estás hablando al aire, estás conectando con el Creador del universo. Estás reconociendo que hay un poder mayor que tú, mayor que tus problemas, y que ese poder está de tu lado. Esa conexión trae paz, trae claridad, trae fortaleza. Jesús mismo, siendo Dios en carne, se retiraba constantemente a orar. Si Él necesitaba esa conexión con el Padre para mantener su fortaleza, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí está el error que muchos cometen. Oran y luego inmediatamente vuelven a preocuparse. Oran por la mañana y después pasan todo el día ansioso, como si no hubieran orado. Pedro nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando echas algo sobre alguien, lo sueltas. No lo cargas de vuelta. Muchas personas le entregan sus problemas a Dios en oración, pero después los recogen de nuevo. La fe verdadera es dejar tus cargas en las manos de Dios y confiar que Él las está manejando. Déjame hablarte sobre el poder de la gratitud en tu fortaleza mental. La ciencia ha comprobado que practicar la gratitud regularmente cambia la estructura de tu cerebro, aumenta la producción de serotonina y dopamina y reduce la ansiedad y la depresión. Pero la Biblia lo enseñó primero. Primera de Tesalonicenses dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Fíjate que no dice: da gracias por todo, sino en todo. No tienes que estar agradecido por tus problemas, pero puedes estar agradecido en medio de ellos, agradecido porque Dios está contigo, porque su amor nunca falla, porque Él está trabajando todo para tu bien. Cuando desarrollas una mentalidad de gratitud arraigada en la fe, tu mente se fortalece enormemente. Ya no eres víctima de tus circunstancias, eres un hijo de Dios que reconoce sus bendiciones incluso en tiempos difíciles. El apóstol Pablo y Silas fueron golpeados brutalmente y encerrados en la cárcel, con los pies en el cepo. ¿Qué hicieron? A medianoche cantaban alabanzas a Dios. Su fortaleza mental era tan grande que ni siquiera la tortura física y el encarcelamiento podían quitarles su gozo. Y Dios honró su fe. Un terremoto sacudió la cárcel, las cadenas se rompieron y fueron libres. Tu alabanza en medio de la tormenta es un acto de fe que activa el poder de Dios. Hablemos de la comunidad de fe. No fuiste diseñado para enfrentar tus batallas mentales solo. Eclesiastés dice: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
Cuando te rodeas de personas de fe, de personas que pueden orar por ti, animarte, recordarte las verdades de Dios, cuando tú las has olvidado, tu fortaleza mental se multiplica. Muchas personas sufren en silencio, aisladas, porque tienen vergüenza de admitir sus luchas. Pero la verdadera comunidad cristiana es un lugar seguro, donde puedes ser vulnerable y recibir apoyo. Hebreos nos exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tu fe se fortalece en comunidad. Tu mente se fortalece cuando escuchas testimonios de lo que Dios ha hecho por otros, cuando participas en adoración corporativa, cuando sirves junto a otros creyentes. El enemigo quiere aislarte porque sabe que eres más vulnerable solo. Pero cuando te conectas con el cuerpo de Cristo, te conectas con una red de fe que te sostiene. Ahora, quiero hablarte sobre algo crucial: el papel de la palabra de Dios en tu salud mental. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz viva de Dios para ti hoy. Cuando lees la Escritura con fe, no solo estás recibiendo información, estás recibiendo vida, estás recibiendo poder, estás recibiendo sanidad para tu mente. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada promesa en la Biblia es una inyección de esperanza para tu mente. Cada mandamiento es sabiduría divina para vivir bien. Cada historia es una lección sobre la fidelidad de Dios. Cuando llenas tu mente con la palabra, estás construyendo una fortaleza mental inquebrantable. El salmista lo entendió: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando la verdad de Dios está escondida en tu corazón, tienes un arsenal contra cada ataque mental que enfrentarás. Piensa en esto: el diablo tentó a Jesús en el desierto. Trató de atacarlo mentalmente con dudas, con ofertas tentadoras, con interpretaciones torcidas de la Escritura. ¿Y cómo respondió Jesús? Escrito está. Una y otra vez usó la palabra de Dios como su arma. Efesios lo llama la espada del Espíritu. Es tu arma ofensiva contra los pensamientos negativos, las mentiras, los ataques espirituales contra tu mente. Cuando un pensamiento de desesperanza viene, lo cortas con la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay poder sobrenatural en declarar la palabra de Dios en voz alta. No solo pensarla, sino proclamarla. Cuando estás en medio de una batalla mental, levanta tu voz y declara las promesas de Dios. Hay algo que sucede en el reino espiritual cuando haces esto. El enemigo huye. Los demonios tiemblan. Tu fe se fortalece. Tu mente recibe claridad. Tu corazón recibe paz. No subestimes este poder. Déjame contarte sobre una mujer en la Biblia que ejemplifica la fe que fortalece la mente. La mujer con flujo de sangre. Había sufrido durante 12 años. Gastó todo su dinero en médicos que no pudieron ayudarla. Estaba física, emocional y mentalmente agotada. Pero escuchó sobre Jesús, y algo sucedió en su mente. La fe se encendió. Ella pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Esa es una mente fortalecida por la fe. No dijo tal vez, no dijo espero, dijo seré sana. Esa certeza interior la impulsó a empujarse entre la multitud, a extender su mano, a tocar el manto de Jesús. Y en el instante que lo tocó, fue completamente sanada. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe puede hacer lo mismo por tu mente. Puedes haber intentado todo: terapias, medicamentos, técnicas de manejo del estrés. Y está bien usar esas herramientas, pero cuando añades fe genuina en Dios,
Cuando añades esa dimensión espiritual, accedes a un nivel de sanidad que trasciende lo natural. Marcos registra a Jesús diciendo: todo es posible para el que cree. No algunas cosas, no cosas pequeñas, todo es posible, incluyendo la sanidad de tu mente, incluyendo libertad de la ansiedad que te ha atormentado por años, incluyendo paz en medio del caos. Ahora, necesito ser claro sobre algo. Tener fe no significa que ignoras tus problemas o que niegas tus sentimientos. Algunos piensan que ser cristiano significa poner una sonrisa falsa y pretender que todo está bien cuando por dentro estás muriendo. Eso no es fe, eso es negación. La fe bíblica es honesta. Los salmos están llenos de lamentos genuinos, de gritos de dolor, de preguntas honestas a Dios. Pero fíjate que después del lamento, siempre hay un «pero tú, Señor», o un «sin embargo, yo confío en ti». Puedes ser honesto sobre tu dolor y al mismo tiempo tener fe en que Dios es más grande que ese dolor. Jesús mismo, en el jardín de Getsemaní, experimentó una angustia mental tan intensa que sudó gotas de sangre. Oró: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Esa es honestidad cruda sobre su lucha interna. Pero terminó con: «pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es fe en medio de la agonía mental. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes decirle a Dios: «estoy sufriendo, estoy luchando, mi mente está en caos», y luego añadir: «pero confío en ti, pero sé que tú estás conmigo, pero sé que esto no es el final de mi historia». La fe te da una narrativa más grande para tu vida. Cuando solo ves tu situación presente, puede parecer sin esperanza. Pero cuando la ves a través de los ojos de la fe, la ves como un capítulo difícil en una historia más grande que Dios está escribiendo. Romanos dice: «y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas, incluyendo esta batalla mental que estás enfrentando. Dios puede tomar el dolor más profundo y usarlo para tu bien y para su gloria. Tal vez estás pensando: «pero he orado y no he visto cambios. He tenido fe y todavía sufro». Déjame decirte algo importante. La sanidad mental a través de la fe es a veces instantánea, pero más frecuentemente es un proceso. Es como ir al gimnasio. No levantas pesas una vez y esperas tener músculos enormes al día siguiente. Entrenas consistentemente y con el tiempo te haces más fuerte. Tu fe es el entrenamiento de tu mente. Cada día que decides creer, cada día que declaras la verdad de Dios, cada día que oras y lees su palabra, estás construyendo fortaleza mental. Los resultados vienen con consistencia. Santiago nos enseña: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Las pruebas mentales que enfrentas no son para destruirte, son para desarrollarte. Cada vez que tu fe es probada y decides creer de todas formas, tu fe se fortalece. Y una fe más fuerte produce una mente más fuerte. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, hizo lo imposible. Caminó sobre algo que debería haberlo hundido. Pero cuando quitó sus ojos de Jesús y miró las olas, el viento, las circunstancias intimidantes, comenzó a hundirse. Tu mente funciona igual. Cuando mantienes tu enfoque en Dios, en su poder, en sus promesas, puedes caminar sobre tus imposibles. Pero cuando enfocas en tus problemas, en tus limitaciones, en todo lo que puede salir mal, te hundes en la ansiedad y el miedo. Jesús le dijo a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No lo condenó,
Le hizo una pregunta para que reflexionara. A veces Dios nos hace la misma pregunta. ¿Por qué dudas? ¿No te he demostrado mi fidelidad una y otra vez? ¿No te he sostenido en el pasado? ¿No estoy contigo ahora mismo? Recordar la fidelidad pasada de Dios fortalece tu fe presente. David hacía esto constantemente. Antes de enfrentar a Goliat, recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso. Usó victorias pasadas como combustible para su fe presente. Haz lo mismo. Recuerda los momentos donde Dios te sacó de situaciones imposibles. Recuerda las oraciones que ha respondido. Recuerda las veces que sentías que no podrías continuar, pero de alguna manera lo hiciste. Esa no fue suerte, esa no fue casualidad, ese fue Dios sosteniéndote. Y el Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy. El Dios que te trajo hasta aquí, te llevará al siguiente nivel. Hay una verdad poderosa en Lamentaciones. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es un nuevo comienzo. No importa cuán oscura fue la noche, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Tu mente puede sentirse agotada hoy, pero mañana Dios tiene nueva fuerza para ti. No tienes que tener fuerza para el año completo. Solo necesitas fuerza para hoy. Y la fe te conecta con esa provisión diaria de gracia. Jesús enseñó: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gran parte de nuestro sufrimiento mental viene de preocuparnos por el futuro. Pero la fe te permite vivir en el presente, confiando que Dios ya está en tu futuro preparando el camino. No necesitas resolver mañana hoy. Solo necesitas tener fe para dar el siguiente paso. Déjame hablarte sobre el ayuno como herramienta para fortalecer tu fe y, por ende, tu mente. Cuando ayunas, estás diciéndole a tu carne: no eres mi amo. Estás ejercitando dominio propio. Estás creando espacio para una conexión más profunda con Dios. Jesús dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay batallas mentales y espirituales que requieren un nivel más profundo de fe, y el ayuno es una forma de intensificar tu búsqueda de Dios. Cuando ayunas con el propósito correcto, no para manipular a Dios, sino para acercarte a Él, algo poderoso sucede. Tu mente se clarifica, tu espíritu se sensibiliza, las distracciones se reducen, y en ese espacio puedes escuchar la voz de Dios con más claridad. Puedes recibir dirección, puedes experimentar avances. No subestimes el poder del ayuno combinado con oración para fortalecer tu vida mental y espiritual. Ahora hablemos de la adoración como arma contra las batallas mentales. Segunda de Crónicas cuenta la historia del rey Josafat. Ejércitos enemigos venían contra él, y él estaba aterrado. Pero buscó al Señor, proclamó ayuno, y Dios le dio una estrategia inusual. No temáis ni os amedrentéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Y lo más sorprendente, puso al frente del ejército a los cantores y adoradores. Mientras alababan a Dios, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos y fueron derrotados sin que Israel tuviera que pelear. Tu adoración tiene ese mismo poder. Cuando tu mente está bajo ataque, cuando los pensamientos negativos te rodean como ejércitos, pon adoración al frente. Canta, alaba, exalta a Dios. No porque sientes ganas, sino porque decides hacerlo por fe. Y observa cómo Dios pelea por ti. La adoración cambia la atmósfera espiritual. La adoración ahuyenta la oscuridad. La adoración invita a la presencia de Dios, y donde está su presencia, hay plenitud de gozo, hay fortaleza, hay paz. El Salmo 42 muestra a David hablándole a su propia alma:
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David tenía conversaciones con su propia mente. Le recordaba a su alma en quien confiar. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando tu mente se llena de pensamientos derrotistas, puedes hablarle con autoridad. Alma mía, no te rindas. Nuestro Dios es fiel. Él nos ha sacado antes y nos sacará de nuevo. Toma control de tus pensamientos en lugar de dejar que ellos te controlen. Segunda de Corintios nos enseña: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un lenguaje de guerra. Tus pensamientos son un campo de batalla, y tienes autoridad para derribar pensamientos que no se alinean con la verdad de Dios. Cuando un pensamiento dice, no tienes esperanza, lo derribas con, mi esperanza está en el Señor. Cuando un pensamiento dice, nunca cambiarás, lo derribas con, soy nueva criatura en Cristo. No dejes que pensamientos mentirosos gobiernen tu mente. La fe te da autoridad espiritual. Lucas registra a Jesús diciendo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tienes poder sobre los ataques espirituales contra tu mente. Tienes poder para resistir al diablo, y él tiene que huir de ti. Santiago lo confirma. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero nota el orden. Primero sometimiento a Dios, luego resistencia efectiva. Tu poder viene de tu conexión con Dios. Cuando entiendes tu identidad en Cristo, tu mente se fortalece increíblemente. Ya no eres solo un ser humano frágil tratando de sobrevivir. Eres hijo de Dios, coheredero con Cristo, sentado en lugares celestiales con Él, más que vencedor. Pablo escribió, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa no es arrogancia, es confianza basada en una verdad eterna. El Dios Todopoderoso está de tu lado. Ningún problema mental, ninguna batalla psicológica, ninguna fortaleza de pensamiento es más grande que tu Dios. Efesios nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tu salvación no dependió de tu esfuerzo, fue un regalo de gracia. Y tu sanidad mental funciona igual. No tienes que ganártela, no tienes que ser perfecto, solo tienes que recibir por fe lo que Dios ya proveyó. Primera de Pedro dice, por cuya herida fuisteis sanados. En tiempo pasado, la sanidad ya está comprada, ya está disponible. Tu fe la hace real en tu experiencia. Isaías profetizó sobre Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no solo cargó con tu pecado en la cruz, cargó con tu dolor emocional, con tu ansiedad, con tu depresión, con tus traumas. Todo lo que te aqueja mentalmente, Él ya lo cargó. Cuando recibes eso por fe, cuando declaras, por sus heridas fui sanado, estás activando el poder de la cruz en tu vida mental. La resurrección de Jesús es la prueba suprema de que no hay situación sin esperanza. Él estuvo muerto, completamente muerto, en una tumba sellada. Todo parecía terminado. Pero al tercer día, resucitó con poder. Y esa misma fuerza de resurrección vive en ti si eres creyente. Efesios habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder que levantó a Jesús de la muerte está disponible para levantar tu mente de cualquier lugar oscuro donde se encuentre. No importa cuánto tiempo has luchado, no importa cuántas veces has caído, no importa cuán profundo es el hoyo donde te encuentras, el poder de Dios es más grande.
Su gracia es más fuerte, su amor es más profundo, y su deseo es restaurarte completamente. Jeremías escribe: Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cuando Dios sana, la sanidad es completa. Cuando Dios salva, la salvación es total. Tu fe no necesita ser perfecta. Marcos cuenta de un padre desesperado que le dijo a Jesús: Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre exclamó con lágrimas: Creo, ayuda mi incredulidad. Esa honestidad brutal. Tengo fe, pero también tengo dudas. Ayúdame. Y Jesús no lo rechazó por su fe imperfecta. Hizo el milagro de todas formas. Tu fe puede ser del tamaño de un grano de mostaza. Puede estar mezclada con dudas, y Dios aún la honrará. El proceso de fortalecimiento mental a través de la fe no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos donde sientes que estás mejorando y momentos donde parece que retrocedes. Pero cada paso de fe cuenta. Cada oración cuenta. Cada vez que lees la palabra cuenta. Cada vez que decides creer en lugar de rendirte cuenta. Estás acumulando victoria. Estás construyendo fortaleza. Y un día mirarás atrás y te asombrarás de cuán lejos te ha traído Dios. Nehemías dijo algo poderoso: El gozo del Señor es vuestra fuerza. No tu gozo en el Señor, sino el gozo del Señor mismo. El gozo que Dios siente por ti, su deleite en ti, su placer en ti a pesar de tus imperfecciones. Cuando captas que el Dios del universo se goza sobre ti con cánticos, como dice Sofonías, tu mente se transforma. Ya no estás definido por tus fracasos, estás definido por su amor. Y ese amor es el fundamento más sólido para una mente sana. Antes de cerrar, quiero que entiendas algo. Dios no desperdicia nada. La batalla mental que estás enfrentando ahora, por más dolorosa que sea, Dios la va a usar. La va a usar para refinarte, para fortalecerte, para prepararte para ayudar a otros que pasarán por lo mismo. Segunda de Corintios dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu testimonio de cómo Dios te sostuvo será luz para alguien más en la oscuridad. Entonces, ¿cómo empiezas a implementar esto en tu vida práctica? Primero, comprométete cada mañana a comenzar tu día con Dios. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, dedica tiempo a estar con Él. Lee su palabra. Ora. Declara sus promesas sobre tu vida. Esta práctica establece el tono mental y espiritual para todo tu día. Segundo, memoriza escrituras que hablen directamente a tus luchas. Escríbelas en tarjetas. Ponlas en tu espejo, en tu refrigerador, en la pantalla de tu teléfono. Cuando los pensamientos negativos vengan, tendrás verdad lista para combatirlos. La palabra memorizada es un arma siempre disponible. Tercero, cultiva una práctica de gratitud diaria. Cada noche, antes de dormir, escribe o declara en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas. Esto entrena tu cerebro a buscar lo bueno, a reconocer las bendiciones, y cambia tu química cerebral, literalmente. Cuarto, conéctate con una comunidad de fe. No intentes hacer esto solo. Encuentra una iglesia, un grupo pequeño, amigos creyentes que puedan caminar contigo. Permite que oren por ti. Sé vulnerable. El aislamiento alimenta la enfermedad mental. La comunidad alimenta la sanidad. Quinto, sé paciente contigo mismo. El crecimiento toma tiempo.
La sanidad toma tiempo. No te condenes si tienes días malos. No te rindas si no ves resultados inmediatos. La fe es una maratón, no un sprint. Dios está trabajando en ti, y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y finalmente, recuerda esto cada día. No estás luchando para obtener victoria, estás luchando desde la victoria. Jesús ya ganó. La batalla ya fue peleada en el Calvario. Tú simplemente estás caminando en la realidad de lo que ya fue conquistado. Tu papel es creer, confiar, mantener tu fe activa. El resto es trabajo de Dios. Así que levanta tu cabeza, fortalece tus rodillas débiles. Tu Dios es más grande que tu ansiedad. Tu Dios es más fuerte que tu depresión. Tu Dios es más poderoso que cualquier batalla mental que enfrentes. Y Él no te va a soltar. Él no te va a abandonar. Él está contigo hasta el fin, sosteniéndote, fortaleciéndote, transformándote de gloria en gloria. La fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente, porque conecta tu mente limitada con la mente infinita de Dios, porque reemplaza mentiras con verdad, porque trae paz en medio de tormentas, porque te da propósito cuando todo parece sin sentido, porque te recuerda que eres amado cuando te sientes rechazado, porque te levanta cuando caes, porque te da esperanza cuando todo parece desesperado. Esta no es una teoría abstracta. Esta es una promesa viva y activa. Esta es la realidad disponible para ti hoy mismo. No mañana, no cuando seas más fuerte, no cuando tengas todo resuelto. Hoy. Ahora mismo. Toma la decisión de poner tu fe en Dios, de confiar en Él con todo tu corazón, de permitir que su verdad transforme tu mente. Y prepárate para experimentar una fortaleza mental que nunca creíste posible, porque mayor es el que está en ti que cualquier fuerza que esté contra ti. Y si Dios es por ti, absolutamente nada puede estar efectivamente contra ti. Esa es la promesa. Esa es la verdad. Esa es tu realidad cuando caminas en fe. Que Dios bendiga tu mente, fortalezca tu espíritu y te lleve de victoria en victoria. Amén.